Ahora pasemos a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 26. Son solo 3 oraciones, pero nos tomará todo nuestro tiempo esta mañana entender las tremendas verdades que hay aquí. Versículo 21. Pero ahora, la justicia de Dios ha sido manifestada aparte de la ley, aunque la ley y los profetas dan testimonio de ello. La justicia de Dios, por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, ya que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Son justificados por su gracia como un regalo, a través de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios presentó como expiación por su sangre para ser recibido por la fe. Esto fue para mostrar la justicia de Dios, porque en su paciencia divina había pasado por alto los pecados anteriores. Era para demostrar en el momento presente que Él mismo es justo y que justifica a quien tiene fe en Jesús. Oremos. Dios misericordioso, nos encontramos en este domingo por la mañana para recordar el derramamiento de tu Espíritu Santo sobre aquellos que estaban en un lugar, orando, unánimes por poder, y te damos gracias porque de los muchos ministerios maravillosos que tu Espíritu Santo permitió a los hombres realizar, uno de ellos fue la escritura de este libro. Te agradecemos que este libro no surgió a través de ninguna opinión o interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por tu Espíritu. Y que esas palabras no fueron de hecho solo sus palabras, sino tu propia palabra. También te agradecemos que tu Espíritu Santo capacita a los hombres para leer este libro y darnos cuenta de que es tu verdad. Y oramos ahora para que tu Espíritu Santo pueda tomar las cosas de Cristo y hacerlas reales para nosotros. Te agradecemos nuevamente por las asombrosas riquezas y las profundidades inescrutables dentro de tu palabra. Y oramos ahora que todas estas palabras las plantes profundamente en nuestros corazones y nos permitas a cada uno de nosotros obtener algo del estudio de esta mañana, que hará que tu poder y tu justicia sean más reales para nosotros. Especialmente oramos por los visitantes y los amigos entre nosotros esta mañana, quienes tal vez no estén acostumbrados a este tipo de servicio. Te rogamos, Señor, que les ayudes a sentirse como en casa y que les hables en tonos inequívocos y que se regocijen de estar con nosotros y en tu presencia. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Cuando llegamos a los versículos 21 al 26 del capítulo 3, hemos llegado a uno de los pasajes más importantes de toda la carta a Romanos. Y algunas de las cosas que la gente ha dicho sobre esta breve sección apuntan a su significado y su importancia. Alguien ha dicho que los 3 versículos que debemos estudiar esta mañana son la carta magna de nuestra religión. Y la próxima vez que vayas en el auto y mires la isla de la carta magna, tal vez recuerdes nuestra carta magna de aquí. Este es el fundamento de toda nuestra religión y de nuestra salvación. Alguien más ha dicho que este pasaje es la bisagra sobre la cual gira toda la epístola y todo el evangelio. Si puedes imaginar que es algo como eso, aquí está. La bisagra en el medio, todo gira sobre eso. Los capítulos 1, 2 y 3 conducen a él, y luego los capítulos 4 hasta el capítulo 16 siguen desde aquí. Y todo gira alrededor de este pequeño pasaje en el capítulo 3. También pueden pensar que no solo como una bisagra o como un eje del evangelio, sino como una especie de pico de montaña. Todo lo que conduce a él, todo lo que fluye hacia abajo. Y las dos mitades de la epístola, la parte anterior a esta y la parte posterior, podrían etiquetarse de esta manera.
Los capítulos 1 a 3 conducen a este pasaje hablando sobre el pecado, y hemos estado hablando sobre el pecado durante los últimos 4 estudios. Pero los capítulos 4 al 16 no hablan sobre el pecado, hablan sobre la salvación. Y la razón es que no tiene sentido decirle a la gente cómo ser curado hasta que les digas de qué están enfermos. No tiene sentido ofrecer salvación a las personas hasta que sepan que tienen pecado. No tiene sentido decirles lo que Cristo puede hacer por ellos, lo que necesitan, si no sienten que lo necesitan. Si necesitan cualquier cosa. Por eso hemos estado pasando por los capítulos 1 al 3 diagnosticando nuestra enfermedad, diciéndonos que el pecado es nuestro problema y que estamos bajo el juicio de Dios. Ahora se dan cuenta de eso, están desesperados por saber si hay alguna salida a este dilema, si hay alguna cura, hay alguna respuesta, y hay una respuesta. Y ahora llegamos a ese pico que describe la respuesta, y luego la explica. Creo que en este punto tendremos que tener lo que hoy en día se llama un resumen, y simplemente vamos a recapitular lo que hemos hecho hasta ahora. Hay 2 hechos principales que hasta ahora han sido discutidos en la carta de Pablo a los romanos. El hecho número 1, Dios es nuestro creador. Ese es el primer hecho sobre nuestra vida y todo nuestro universo. Dios es nuestro creador y todos deberían saber eso, porque Dios ha dejado muy claro en las cosas que hizo que Él nos hizo. Y todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Él y debemos adorarlo y agradecerle por esto. No hay excusa para ser ateo o incluso agnóstico. Todos deberían ser teístas o creyentes en Dios. Todos deberían saber que Dios es nuestro creador y deberían agradecerle y adorarlo como tal. Si disfrutan de algo que Él ha hecho, deberían agradecerle por ello. Si miran los cielos estrellados, el cielo azul esta mañana, deberían pensar en su creador y adorarlo a Él y a su grandeza, que Él pudo hacer todo eso, pero no lo hacen. Los hombres han renunciado a Dios por sus propias religiones, sus propias ideas, sus propios ídolos, sus propias imágenes e imaginaciones. Y porque los hombres han abandonado a Dios, Dios los ha abandonado y los ha abandonado a la idolatría y a la inmoralidad. Y estas dos cosas van juntas. Si no reconocemos la verdad de Dios, que es nuestro creador, tarde o temprano la moral sufre. La idolatría viene primero, tenemos nuestras propias ideas sobre Dios y la religión, y luego viene la inmoralidad. Aparecen nuestras propias ideas sobre la bondad y la maldad, y muy pronto las cosas van muy mal. Todo está en el capítulo 1 esto. El capítulo 2 nos da otra verdad. Dios no es solo nuestro creador, Dios es nuestro juez. Y una vez más, todos saben que lo saben porque tienen su ley para leer en los mandamientos. O lo saben porque han leído su ley en su conciencia. Pero de cualquier manera, todo el mundo sabe que hay una diferencia entre el bien y el mal. Y que un día lo correcto será correcto y lo incorrecto será incorrecto. Y lo bueno será recompensado y lo malo castigado. Todo el mundo sabe eso. Así que aquí están las dos verdades básicas. Dios es nuestro creador y todo el mundo lo sabe, o debería. Y Dios es nuestro juez. Y ya sea por mandamientos o por conciencia, todo el mundo sabe que hay una ley del bien y del mal y que seremos juzgados según hayamos vivido conforme a esa ley. Como dije la última vez, o un poco antes, de que Dios solo nos juzgará de acuerdo con lo que sabemos de su ley, de lo que sabíamos que estaba bien o mal. Y si siempre has estado a la altura de lo que sabes que es correcto, entonces llegarás al cielo y estarás bien. Si siempre has estado bien y has actuado conforme a lo que sabías del bien y el mal. Pero el simple hecho es que no hay ninguno de nosotros que lo haya hecho. No hay un alma en esta congregación que pueda decir, siempre he hecho lo que sabía que era correcto. Siempre he estado a la altura de la luz que recibí. No me importa si conocías los 10 mandamientos o solo conocías uno o dos. No importa. El punto es que nosotros no hemos estado a la altura de lo que sabíamos. El punto es que nosotros no hemos estado a la altura de lo que sabíamos. Y eso es suficiente para enfrentar a Dios como juez.
y ser declarados culpables. Ese es el problema. Aquí están los dos hechos. Dios es tu creador, Dios es tu juez. Dios te hizo y un día lo harás presentarte ante Él para responder si has estado a la altura de la luz que recibiste. Entonces, eso crea un problema gigantesco. Significa que cada uno de nosotros es culpable ante Dios. ¿Cómo es posible que nos lleve a ese lugar perfecto llamado cielo? ¿Cómo puede posiblemente tratarnos como si nunca hubiéramos roto ninguna ley? ¿Cómo puede hacer algo al respecto? Bueno, el hecho número 3 ocupa el resto de la epístola a los Romanos. Y es una gran noticia. Y es que Dios es nuestro Salvador. Ahora, sin esto, hasta ahora, solo han sido malas noticias y deprimentes y miserables. Y tendríamos que hacernos incluso peor de lo que éramos antes. Pero ahora toda la situación ha cambiado. Dios es nuestro creador. Dios es nuestro juez, sí, pero también es nuestro Salvador. Y el resto de la epístola a los Romanos va a tratar con esta tremenda y maravillosa verdad. Notamos que Pablo comienza diciendo, pero ahora. Y estas son palabras cruciales. Cada vez que Dios dice pero, es muy, muy importante. Y la palabra pero significa que todo lo anterior se cancela con lo que sigue. Hay un pero al comienzo de Lucas 24. Lucas 23 describe la muerte y el entierro de Jesús. Fueron todos afligidos a su casa, con el corazón roto, tristes. Pero Lucas 24 comienza con un pero, el primer día de la semana. Aquí hay uno de los peros de Dios, y ves que toda la muerte de Cristo se cancela en un pero. Todo el terrible final de la historia se cancela. Pero nos reunimos el domingo por la mañana porque ese es el día del pero de Dios. Pero el primer día de la semana. Se encuentra otro pero en Efesios 2, donde dice que por naturaleza somos hijos de ira, muertos en delitos y pecados. Pero Dios, siendo rico en misericordia, nos ha dado vida, nos dio vida, nos trajo de vuelta a sí mismo. ¿Ven el pero de Dios otra vez? Aquí está uno de los peros de Dios. Si Dios es mi creador y Dios es mi juez, y eso es todo lo que tengo para decir, no tengo ninguna posibilidad terrenal de llegar al cielo. Si eso fuera toda la verdad, entonces ni siquiera querría acercarme a Dios. Yo huiría de Él, sería un terror para mí. Y alguien que solo se ha dado cuenta de que Dios es creador y juez se sentirá así. Pero hay más. Pero ahora. ¿Qué tiene de diferente ahora? Significa que algo ha sucedido en la historia, algo bastante nuevo, algo ha cambiado, algo nuevo ha irrumpido. Ahora algo ha sucedido que ha alterado todo ese panorama. Y la respuesta se encuentra en el simple hecho de que ahora, por primera vez, esta epístola comienza a hablar de Jesucristo. En las tres oraciones que estamos viendo, en todas aparece el nombre de Jesús. Ese es el pero ahora. ¿Qué ha pasado para cambiar esta posición? La respuesta es que Jesús ha venido. Y Jesús ha muerto en una cruz. Eso es todo. Ahora vivimos en el lado correcto de la cruz. Pero ahora algo ha sucedido. Pero ahora algo ha cambiado la situación. Pero ahora no necesito temer a Dios. Pero ahora puedo encontrar el perdón. Pero ahora puedo salir de la corte de Dios como un hombre inocente. Pero ahora la justicia de Dios ha sido revelada. Pero ahora. Y todo el Evangelio está en estas dos palabras. Pero ahora. Desde que Jesús vino, desde que Jesús murió, todo el panorama ha cambiado. Y de hecho, todo esto se convierte en una buena noticia y no en una mala noticia. Bueno, ahora podría entusiasmarme mucho con esto y pueden ver que lo estoy haciendo, pero Horacio, el filósofo griego, solía decirle a los dramaturgos griegos que escribían obras para el teatro griego: nunca lleves a un dios al escenario a menos que el problema necesite un dios para ser resuelto.
Y este era el consejo que le daba a los dramaturgos mientras escribían obras para el teatro griego. Les gustaba mucho llevar a un dios al escenario en el momento crítico, en el punto crucial de la obra. Él les decía, no hagan eso a menos que tengas la obra en un problema tan grande y la trama en una situación tan compleja que necesitas un dios para resolverlo. Una vez, Martín Lutero, citando las palabras de Horacio, dijo que aquí había un problema lo suficientemente grande como para llamar a Dios para resolverlo. Y esto es precisamente lo que sucedió. El hombre nunca podía haber resuelto este problema. ¿Cómo puedo resolver el problema del hecho de que soy culpable ante Dios? Algunas personas, honestamente, piensan que si pasas página y haces algo bueno, después de haber hecho algo malo, resolviste el problema. No es para nada así. Tal vez has impedido que tu deuda con Dios crezca. Tal vez has impedido que tu culpa crezca, pero no has borrado la culpa que ya existe. ¿Y quién puede consolarla de todos modos? Este es un problema que necesitaba un Dios para ser resuelto, y Dios lo resolvió y lo ha hecho, pero ahora lo ha solucionado. Esa es una manera simple de hablar de su justicia. Pero ahora Dios lo ha puesto bien. ¿Cómo lo ha hecho? Esta mañana, por supuesto, solo podemos ver 3 oraciones, y son el resumen de cómo lo hizo. En estas 3 oraciones me temo que también tuvimos que usar toda la parte posterior del tablero. En la primera oración, pero ahora su justicia se revela. Segunda oración, pero ahora se da su gracia. Y en la tercera oración, pero ahora se prueba su perfección. Se revela su justicia, se da su gracia y su perfección es probada. Y estas 3 cosas están sucediendo en Jesús y en la muerte de Jesús. En la cruz estas 3 cosas han sucedido. No sucedieron antes, ahora sí. Pero ahora la justicia se revela, la gracia es dada y la perfección probada. Cada una de estas 3 oraciones se divide en 2 mitades. Algo sobre el pasado, algo sobre el presente. Pasado, presente, pasado, presente, pasado, presente. Y es así en el tablero también, en el pizarrón. El pasado se refiere al día de lo que llamamos el día de la ley, cuando Dios solo era pensado como creador y juez. El presente es pensar en lo que llamamos evangelio, cuando pensamos principalmente en Dios como Salvador. Es la diferencia entre la ley del pasado y el evangelio del presente. Y 3 veces, Pablo hace un contraste entre lo que sucedió bajo la ley de Dios en el pasado y lo que sucede bajo su evangelio en el presente. Así que es un esquema muy claro, muy lógico. Y si le prestas atención, me temo que simplemente no hay respuesta a la lógica de este pasaje. Prueba que toda la situación ha cambiado. Bueno, ahora vamos a tomar el primero. La justicia de Dios se revela ahora. Esto no era cierto en el pasado. En el pasado estabas en una relación legal con Dios. Tenías que mantener su ley si querías salir. Tenías que guardar todos los mandamientos toda tu vida si querías ser inocente. Era una relación legal. Pero ahora Dios ha encontrado una nueva manera de tratar con nosotros que es aparte de la ley. No tiene nada que ver con los 10 mandamientos. Es bastante distinta de eso. Incluso algunas personas piensan que tienes que enseñarle a alguien los 10 mandamientos para hacerlo cristiano. Eso no es cierto. Pueden ser justos ante Dios sin haber oído antes los 10 mandamientos. Pueden ser justos ante Dios sin haber oído hablar de la ley de Dios. Es aparte de la ley. No está construido sobre ella. No es la antigua ley modificada o adaptada. Algunas personas piensan que el cristianismo son los 10 mandamientos más algo. Pero no lo es. Es algo nuevo. El evangelio está aparte de la ley. Dios nos va a hacer justos, a hacernos buenos ante sus ojos, todo junto, antes de tener que guardar los 10 mandamientos. Cualquier otra ley. Incluso seguir tu conciencia. Dios te hará justo aparte de todo eso. No está directamente relacionado con ello. Y sin embargo, aquí está la situación paradójica. Y sin embargo, si regresas a la antigua ley y a los profetas, van a encontrar que esta cosa nueva ya estaba escondida en ello. Fue atestiguada por la ley y los profetas.
Esto es algo sorprendente. Desde un punto de vista, el Nuevo Testamento hace que el Antiguo Testamento quede obsoleto. Es aparte de eso. Y aún desde otro punto de vista, cuando entiendes el Evangelio en el Nuevo Testamento y lees el Antiguo nuevamente, ahí está, en cada página. ¿No es sorprendente? Es una especie de relación doble. Está aparte de la ley y sin embargo es atestiguada por ella por la ley. Lees la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia y simplemente, si lo lees a la manera antigua, parece como si dijera, guarda los mandamientos o si no, te va a pasar esto. Debes pasar los mandamientos o si no, vivirás. Si los rompes, morirás. Eso es todo lo que puedes ver. Pero cuando lees el Evangelio y lo entiendes, regresas a los primeros 5 libros de la Biblia y para tu asombro encuentras los Evangelios en todas partes. Está atestiguado una y otra vez ahí. Entonces hay una especie de doble relación entre la ley y el Evangelio. El Evangelio es algo nuevo, aparte de la ley. Y sin embargo el Evangelio está ahí en la ley, atestiguada por la ley y los profetas. Pero ven la nueva base. ¿Cuál es la nueva base sobre la cual Dios te va a aceptar? No es que hayas vivido una buena vida, no es que hayas guardado los mandamientos, no es que hayas seguido tu conciencia. ¿Qué es? Pero ahora la justicia de Dios se revela a las personas que han hecho ¿qué? A través de la fe en Jesús. Eso es todo. Ahora veamos esto con mucho cuidado. Quiero que noten las preposiciones. A través, en, para. Es muy importante esto. No dice que nadie será salvo por la fe. Dice que cualquiera puede ser salvo a través de la fe. ¿Saben la diferencia entre a través y por? Es muy importante. Nunca serás salvo por la fe, pero ahora puedes ser salvo a través de la fe. ¿Cuál es la diferencia? Quiero que imaginen algo. Debería haber traído algo de la habitación de mi hijo esta mañana. Quiero que imaginen que esto es un vagón de juguete y aquí hay una locomotora de juguete. Esta ilustración está en las líneas correctas, en las vías correctas. Bueno, ahora va por la vía correcta. Bueno, ahora aquí está la pista, aquí está el motor. El vagón necesita ser movido. Necesita llegar a alguna parte y por lo tanto tiene colgado delante un acoplamiento y ese acoplamiento puede vincularlo a la locomotora y tan pronto como lo hace el vagón va a moverse en la dirección correcta. Entonces voy a tratar de decir esto. El acoplamiento es la fe. La fe no tira del vagón. La locomotora tira de él. Pero fue la fe lo que permitió que la locomotora tirara de ello. ¿Entienden el punto? Si alguien dice que es el acoplamiento el que tira del vagón, simplemente no está hablando lógicamente. Pero si alguien dice que es a través del acoplamiento que la locomotora tira del vagón, entonces ese vagón podría acoplarse a todo tipo de otras cosas. Se podría acoplar ese vagón a otro vagón. Y la gente puede acoplar su fe a otras cosas. Pueden acoplar su fe a la iglesia. Pueden acoplar su fe a un ser humano. Pueden acoplar su fe a sus propias buenas obras. Pueden unir su fe con todo tipo de cosas, a un ídolo de piedra, y verán que eso no los mueve en la dirección correcta. No los mueve. Tienen fe, pero no los salva. La fe solo va a ayudar si combinas esa fe con el poder que puede moverte. Ahora, ¿ven lo que Pablo quería decir con la justicia de Dios? Eso es lo que necesito. Soy injusto, soy un mal hombre. Él es bueno, necesito su bondad. ¿Cómo la obtengo? Me voy a unir a Él a través de la fe y su justicia ahora es mía. Su poder ahora es mío. Su sabiduría es ahora mía. Su salvación ahora es mía. Todo lo que Él es ahora es mío. Estoy unido a través de la fe. Es eso a través de lo cual me empuja en la dirección correcta. Me hace lo que debo ser. Ahora saben la razón por la cual la Biblia no dice que eres salvo por fe, dice que eres salvo a través de la fe. Necesitas estar acoplado. Tan pronto como estés unido a la persona correcta, entonces ese día eres justo. Entonces, ¿con quién nos acoplamos? Algunas personas piensan que deben acoplarse a una iglesia. Como se dice. Algunas personas piensan que deberían acoplarse a una forma de vida, a un sistema, a un credo. Pero según esto, debemos acoplarnos a Jesús.
Uno de los críticos de Billy Graham en la televisión esta semana le dijo: pensaba cuando hiciste el llamamiento que me pedías que me enamorara de ti y salí a responderte. Pero cualquiera que escuche atentamente a Billy Graham sabrá perfectamente que lo último que está haciendo Billy Graham es decirle a la gente que se empareje con él. Él está pidiendo a la gente que se una a Cristo para poner su fe en Jesús. Ahora, la nueva base sobre la cual Dios aceptará a un hombre como justo es a través de la unión con Jesús, a través de la fe en Jesús. Y si esa es la nueva base, entonces, francamente, es para todos quienes van a creer. Eso significa que es para cualquiera que crea. Es tan universal como, después de todo, la necesidad es universal del remedio. Por lo tanto, el remedio es universal. Después de todo, todos lo necesitamos. Por lo tanto, todos podemos tenerlo. Por eso existe esta oportunidad para todos los que creen. Es para todos los que creen, ya sean buenos o malos, ricos o pobres, religiosos o no, negros o blancos, judíos o gentiles. No importa, es para todos los que creen. Esa es la nueva base para estar bien con Dios. En el Antiguo Testamento la base era hacer esto y vivir. Mantener el mandamiento y vivir. Seguir tu conciencia y vivir. Pero esa base ya no sirve para sacarme a mí. Tampoco para ustedes. Nunca lo lograron. Pero ahora la base es bastante diferente. La base es que tienes fe en Jesús. Y eres acoplado a la justicia de Dios. Y su justicia es lo suficientemente grande para ti también. Y Él está preparado para darte su justicia. Es como si dijera: sé que no tienes ninguna justicia propia. Sé que no eres lo suficientemente bueno, pero toma mi justicia. Si crees en Jesús, tienes mi justicia. Y eso es suficiente para cubrir toda tu injusticia. Me imagino que conocen el himno que dice: me acerco al trono divino, revestido de justicia divina. Esas son las buenas noticias. Pero ahora dice: tengan mi justicia a través de la fe en Jesús, para todos los que creen. Debo seguir adelante. La segunda oración en este breve párrafo, del 21 al 26, continúa diciendo que no solo se revela su justicia, su gracia es dada. Ahora, aquí tenemos un resumen de los capítulos 1 a 3, un recordatorio de que necesitas esa gracia desesperadamente. Un recordatorio de que, de hecho, dos cosas tal vez se han dicho de todos en el mundo. Los hombres tienen todo tipo de distinciones. He mencionado algunas de ellas: judíos, gentiles, negros y blancos, ricos y pobres, sabios y simples. Y me temo que los hombres tienen la distinción entre buenos y malos. Y por eso la gente dice: bueno, él era un buen hombre y es un mal hombre. Él era mejor y él es peor. Ante los ojos de Dios no existe tal distinción. Nadie es mejor que nadie. Lo sorprendente es que es casi imposible para nuestras mentes humanas entender cómo nos mira Dios. Nos miramos unos a otros y decimos: bueno, fulano de tal es mejor que tal otro, y fulano de tal o mucho peor que aquel. Y tenemos una distinción humana. A los ojos de Dios, no importa cuán malvado seas o cuán bueno seas, no hay distinción. Dos cosas son ciertas para ti. Y la primera es que todos han pecado. Todos. No hay distinción. Nadie puede reclamar la exención de ese cargo. Nadie puede decir que eso no se aplica a sí mismo. No hay ninguna distinción. Si vas a prisión, es posible que descubras que todos los hombres y mujeres de esa prisión han cometido diferentes delitos. Pero no hay distinción. Todos están en prisión ahora. Y todos son criminales. Ahora puede interesarte lo que han hecho y puedes sentir que uno ha hecho peor que el otro, pero el simple hecho es que cuando entraste a la prisión, conociste a todos como prisioneros y a todos como criminales. Todos son prisioneros, no importa lo que hicieron. Ya sea grande o pequeño, más o menos, todos son prisioneros.
Así que, así es como nos ve Dios a nosotros. No nos dice, cometiste peores pecados que otros, o has logrado menos que nadie. Él dice, pecaste, has violado mi ley, eres igual que el peor caníbal o el criminal. Eres igual ante mis ojos. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de esto? Bueno, cuanto antes nos alejemos de las distinciones humanas y nos demos cuenta de que a los ojos de Dios no hay distinción. No se puede distinguir entre los buenos y los malos del lado de Dios. Todos son malos, porque todos han hecho mal. Pero la diferencia no es de grado o de tipo. La diferencia es bastante simple. Lo que has hecho. O para decirlo de otra manera, Pablo ahora continúa diciendo que es lo mismo decir que todos se han quedado cortos. Anoche alguien en la congregación me dio una buena ilustración de esto, y me perdonarán si no recuerdo todos los detalles, pero 3 hombres estaban en peligro, y para salvar sus vidas tenían que saltar un abismo. Y la gente se reunió para ver a estos 3 intentar saltar a ese lugar seguro de ese peligro que estaban. No me acuerdo de los detalles. El primer hombre era un saltador muy pobre y simplemente se cayó por el borde y cayó al abismo. El segundo hombre lo hizo mucho mejor, llegó a la mitad, pero cayó en el mismo abismo. El tercer hombre era un atleta, un saltador olímpico, y tomó un tremendo salto volador y falló por solo 6 pulgadas, pero cayó en el mismo abismo con los otros 2. Así es como Dios ve las cosas. No es que tan lejos has saltado, pero el simple hecho es que te quedaste corto. Dios, cuando te hizo para su propia gloria, y no has alcanzado esa gloria. No importa si has caído ahí abajo o mucho más atrás. No has alcanzado su gloria, arruinaste su propósito. No eras la persona que Él quería que fueras. Te hizo su propia imagen para reflejar su gloria, para vivir para su gloria, para compartir su gloria, para ser glorificado con Él. Te hizo para eso, y esa es la medida que nuestras vidas no alcanzaron. Eso es lo que importa. Ahora, algunas personas pueden ser pobres saltadores. Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era un gran atleta espiritual. Era un judío olímpico, si puedo decirlo de esa manera. Y fue más lejos en guardar los mandamientos que cualquier otra persona que conocieran en ese momento. Era un hombre realmente bueno. Él dijo a los demás que guardó todas las leyes, que hizo esto y lo otro, y sin embargo, se quedó corto. Y él sabía que quedarse corto es haber sido encontrado deficiente a los ojos de Dios. O sea, después de haber sido un 30% bueno, un 60% bueno o un 90% bueno, realmente no importa. No alcanzaste la gloria de Dios. Esa es la necesidad universal. Y el problema es, según la ley, cualquier cosa menos que el 100% no es bueno, según la ley. O te quedas con todo o con nada. Según la ley de Dios, si rompes un eslabón, rompes la cadena. Según la ley de Dios, si ofendes en un punto, te has vuelto culpable de todo. Según la ley de Dios, te has quedado corto con algo menos que la perfección, con cualquier cosa menos que la perfección. Veamos qué pasa ahora, bajo la gracia. Si bajo la ley nos quedamos cortos, cada uno de nosotros, y hemos pecado, hay 3 cosas que el pecado ha producido en nuestras vidas. Tenemos que lidiar con estas 3 cosas. Primero, la pena que enfrentamos. Segundo, el poder del pecado que nos tiene en sus garras. Y tercer lugar, la contaminación del pecado. Lo que le ha hecho a nuestro carácter y nuestra alma, el pecado. Mirando estas 3 cosas, la pena, el poder y la contaminación del pecado, en la cima, allí Pablo dice, pero ahora en el presente, ahora en Jesús, a través de su muerte, 3 cosas te son dadas. Regalos que tratan de estas 3 cosas una por una. En relación con la pena del pecado, ahora somos justificados gratuitamente por su gracia. Ahora somos justificados. ¿Qué significa esa palabra? Es una palabra del Tribunal de Justicia y significa caso absuelto, desestimado. Esta persona es inocente. Según la ley, soy culpable. Según el Evangelio, soy inocente. Una vez me quedé corto. Ahora Dios dice, eres justo.
Y ¿saben lo sorprendente que es? Mi calificación de bondad puede ser tan baja como el 1%, y aún así puedo ser justificado a través de la muerte de Jesús. Así que cualquier porcentaje que haya logrado, no importa. Estoy libremente justificado. Soy absuelto en el tribunal de Dios. Esa es la primera gran bendición. ¿Puedo decirlo de esta manera? Dios dice esto. Algún día comparecerás ante mi tribunal. Algún día te presentarás ante mí como juez. Te juzgaré por si no cumpliste con lo que planeé para tu vida. Si no cumpliste con lo que te revelé sobre mi ley. Pero esto es lo que voy a hacer. Estoy preparado para tomar tu caso ahora. Y estoy preparado para absolverlo ahora. Estoy preparado para desestimar el cargo ahora. Y estoy preparado para tomar en cuenta no solo todos tus pecados pasados, sino todos tus futuros también. Borrarlos. Pero estoy preparado para justificarte ahora. Llevaremos a cabo el caso de la corte ahora, y eso significará que nunca más tendrás que comparecer ante el tribunal. Eso es lo que significa la justificación. ¿No es maravilloso? Que Dios, el juez ante quien algún día todos compareceremos y seremos declarados culpables, esté preparado para decir, estoy preparado para tomar tu caso ahora y declararte inocente y justificarte. Eso se ocupará de la pena. En segundo lugar, dice que está preparado para redimirte. Y ahora aparece la palabra redención. ¿Saben lo que significa esa palabra? Escuché de un hombre que estaba en África, que fue a un mercado de esclavos, y que todavía se venden, 30.000 esclavos al año en África, tal vez no lo sepan, pero los hay. Y fue a un mercado de esclavos con sus ahorros, y compró a un africano para poder liberarlo. Eso se hubiera llamado redención en la Biblia. Significa comprar a alguien y liberarlo en lugar de un esclavo y convertirlo en un hombre libre. Y ahora se nos dice que Dios no solo nos da justificación por la muerte de Cristo, nos da redención, lo que significa que Él nos libera del poder del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Él está preparado para romper esas cadenas. Mis cadenas se cayeron, mi corazón era libre, mi alma salió y te siguió. Eso es libertad. Y en Romanos capítulo 6, Él desarrollará este tema de ser liberado del pecado, del poder del mismo. No solo la pena a través de la justificación, sino el poder a través de la redención. Y ahora, en tercer lugar, la tercera bendición de hoy, que ahora está disponible para nosotros, es otra cosa cuyo término ahora toma no la ley del tribunal, sino del templo. Tomó la palabra justificación de la corte, la palabra redención del mercado, y ahora toma otra palabra del templo. Me temo que nos enfrentamos a una palabra difícil aquí. Si se pierden un poco en los próximos minutos, entonces, bueno, apaguen y vuelven de nuevo alrededor de las 11:45. Pero hay una palabra difícil aquí y me temo que la encontrarán traducida de varias maneras. Es una palabra griega, no necesitan preocuparse por ello, pero si alguna vez la han mencionado en un libro, la palabra es hilasterion. Y por supuesto la Biblia fue escrita en griego, no en inglés. Y la gente se ha preguntado qué significa esta palabra. Si tienen una versión autorizada en su mano, en este momento verán la palabra propiciación. Si tienen una versión revisada estándar en su mano, en este momento verán la palabra expiación. Si tienen otra versión, verán la palabra propiciatorio. ¿Qué es esta palabra? Hilasterion. Es la tercera bendición. Bueno, algunas personas piensan que simplemente significa expiación. Esa palabra en sí misma no es una palabra que mucha gente sepa qué significa. Significa simplemente limpiar la suciedad, limpiar el pecado, limpiar lo que sobra, limpiar el saldo, lo que se debe, quitar lo que se debe. Eso es expiación. Y ciertamente ese es uno de los significados de esta palabra. Significa borrar algo, una deuda que se cancela cuando se paga. Es una buena traducción, pero no estoy del todo satisfecho. Es difícil poner alguna de estas palabras en inglés. La siguiente palabra que se ha usado, que prefiero francamente, y es la palabra propiciación. Y es
alejar el enojo de alguien, para que deje de estar enojado contigo, para propiciarlo. El único problema es que generalmente tiene un tono desagradable, apaciguar o calmar a alguien. Y de que estoy tratando con una persona bastante desagradable, que si lo sobornas, cambiará de opinión y actitud hacia ti. No estoy contento con ese lado porque Dios no es así. Y sin embargo es cierto que en la cruz de Cristo no solo estaba el pecado borrado, también la ira de Dios fue borrada. Y esta es la verdad en la palabra propiciación. Pero el tercer significado es el más cercano a todos de los que hay. En el templo, como antes en el tabernáculo, en la habitación del medio, en el lugar santísimo, oscuro, que nadie había visto excepto el sumo sacerdote una vez al año, había un mueble muy grande, probablemente del tamaño de esa mesa, o incluso más grande. Era una caja grande hecha de madera, cubierta con hojas de oro, una magnífica caja, y dentro estaban los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, la vara de Aarón y una olla con maná. Había todo tipo de cosas dentro de esa caja. Y luego encima de la caja había ángeles hechos modelados, un querubín y serafín. Y en la parte superior de la caja había una gran losa cuadrada de oro puro y se llamaba propiciatorio. Y una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, llevando un vaso de sangre, y cuando entraba rociaba sangre sobre la losa de oro, sobre el propiciatorio, una vez al año. Lo hacía en el día de la expiación. ¿Saben lo que estaba haciendo? Estaba limpiando la contaminación de su nación por otro año. Estaba apartando la ira de Dios de Israel. Estaba limpiando los pecados que habían cometido. Era el propiciatorio, era el lugar donde sucedían todas estas cosas a través de la sangre rociada. Eso, por supuesto, significaba que había tenido que ocurrir una muerte. Por supuesto, significaba que se habían matado animales y se había usado la sangre de toros y cabras para hacer justamente esto, para quitar la contaminación de todo y limpiar la nación. Y es así como se hizo. Ahora, lo que Pablo está diciendo es esto. Cuando Cristo murió, ese era nuestro propiciatorio. Ya no necesitamos una losa de oro. Ahora tenemos una muerte que tuvo lugar. La sangre fue derramada. Y a través de esa sangre en la cruz, que es nuestro propiciatorio, ahí es donde nos deshacemos de la contaminación del pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Eso es difícil de entender para nosotros, que no estamos acostumbrados a sacrificar. Así que tal vez la mejor palabra sea la palabra propiciación, alejando la ira de Dios a través de la sangre de Jesucristo. El único contraste entre esa losa de oro y la cruz es este. La losa de oro era en secreto, la cruz fue expuesta públicamente. Todos lo vieron. La losa de oro solo era vista una vez al año por el sumo sacerdote. La cruz y la sangre derramada de Jesús fue vista por toda la multitud. Ese es nuestro propiciatorio. Tenemos un propiciatorio y cuando vamos allí encontramos que allí tenemos justificación y la pena del pecado es tratado. Cuando vamos a la cruz encontramos redención. El poder del pecado es quebrantado. Y cuando vamos a la cruz encontramos una propiciación que quita la contaminación de nuestras malas acciones, de nuestras almas, y nos limpia, y nos hace limpios. Ahora, esa es la bendición presente ofrecida. Y noten esto. Cada una de estas tres cosas es algo que Dios tenía que proporcionar. No hay nada que ninguno de nosotros podríamos haber hecho. Dios tuvo que justificar, Dios tuvo que redimir, Dios tuvo que dar la propiciación. Por lo tanto, es completamente gratis. Un regalo. Es en lenguaje bíblico gracia. Las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Y es por eso que ahora la gracia se da. Dios dice, te ofrezco esto gratuitamente. Y sin embargo, lo sorprendente es que la gente aceptará cualquier cosa gratis en cualquier otra esfera de la vida, excepto en la religión. Negocia regalos, se los llevan a montones. Les ofrecerán la salvación gratuita, pero no. Ellos quieren contribuir con algo. Ellos quieren expiar sus propios pecados. Quieren dar algo ellos mismos. Quieren ser lo suficientemente buenos. Quieren probar esto y aquello. Y la tragedia es que Dios les está ofreciendo su gracia gratis para justificarlos, redimirlos y propiciar por ellos.
y por todos. Estas cosas que Él tiene que hacer, nosotros no podemos hacerlas y aún así no las aceptará. Debo apresurarme. En la tercera oración dice que en todo esto se demuestra la perfección de Dios. Hay dos cosas completamente incorrectas que cualquier juez puede hacer, y son estas. Primero, condenar inocentes, y segundo, absolver al culpable. ¿Cómo puede Dios ser justo y aún así absolverme a mí? ¿Cómo puede Dios dejar en libertad a un pecador? ¿Cómo puede Dios pasar por alto mi culpa? ¿Cómo puede hacer esto y seguir siendo juez y seguir siendo Dios y seguir siendo bueno? La respuesta es: Dios es perfecto, la justicia perfecta y la misericordia perfecta. Y ahora lo ha demostrado. Es cierto que bajo la ley Él dejó ir a la gente y eso no estaba bien. Es cierto que pasó por alto los pecados en el Antiguo Testamento, que perdonó a la gente en el Antiguo Testamento sin una cruz. Y eso fue correcto, porque, como dice aquí, Dios lo estaba haciendo porque esperaba con ansias el día en que castigaría sus pecados en Cristo. Así como me perdonó a mí en el año 1966, lo hace por algo que sucedió hace 2000 años. Así perdonó a David y a Abraham por algo que iba a suceder cientos de años más adelante. En la cruz, Dios iba a castigar el pecado. Así que iba a ser justo. Y de hecho, ahora ha demostrado que es justo y es el justificador, que es perfectamente justo y misericordioso, que Él castiga y perdona. Cuando mira la cruz, es el único lugar donde verás esto, en toda la historia. Hay un solo lugar donde Dios es justo y misericordioso. En todos los demás lugares es uno de los dos. Pero en este lugar castiga y perdona todos los pecados del mundo a la vez. Es justo y misericordioso. Por eso ves que no podía haber perdonado sin la cruz. Y aunque perdonó antes de que Cristo muriera, y aunque perdona después de que Cristo haya muerto, la cruz es tanto retrospectiva como prospectiva. Fechada antes y después, Jesús fue castigado por los pecados del mundo entero, pasados y futuros. Y por lo tanto, Dios es capaz de perdonar y justificar y aún así permanecer absolutamente justo. ¿Puedo darles dos ilustraciones de esto que vienen de mi lectura secular de los últimos días? Aquí están. Primero, en el Reader's Digest. Este número tiene la historia de un joven que se fue a América con una asignación de estudiante y tuvo que contar cada centavo, que estaba muy escaso de dinero. Y aquí, a las pocas semanas de haber estado ahí, se pasó por alto una señal de tráfico y pasó directamente por encima. Y un policía lo detuvo y le dijo: ha cruzado ese letrero sin detenerse, debo darle una citación. Y él escribió la citación y el joven le dijo: no puedo pagar, soy estudiante y tengo un subsidio muy pequeño, no tengo suficiente dinero para pagar. El policía le dijo: yo no puedo hacer nada, no puedo evitarlo. Soy un representante de la ley y la justicia y usted ha violado la ley. Y le entregó una citación doblada. El joven se fue a casa preguntándose qué iba a hacer. Pero cuando llegó a casa y abrió la citación, adentro había $7, que era el monto de la multa por cruzar una señal de alto. El policía los había mentido. En esa situación, la justicia y la misericordia encajaban perfectamente. El otro ejemplo vino del Daily Express la semana pasada. Una mujer en el tribunal fue multada con 50 libras por un delito y simplemente no podía pagar. Pero aún así el juez le condenó la multa y le dijo que si no podía pagarla, debía ir a prisión. Y después de pronunciar la sentencia, el juez sacó su chequera y escribió un cheque por 50 libras y se lo dio a la mujer. Eso fue justicia y misericordia. ¿Obtuvieron la foto? Dios dice: no puedo pasar por alto tu pecado, debe ser castigado, no puedo dejarte ir. Eso no sería justo. Pero aquí te proporciono, con la convocatoria de justicia, en Cristo tendrás la misericordia. Si crees en Él, eso es todo. Eso es todo lo que quiero. Si te unes a Cristo, acepto su justicia en lugar de la tuya. Acepto su muerte en lugar de la tuya. Lo acepto a Él en lugar de a ti.
Aquí está. Y Dios entrega su justicia y su misericordia al mismo tiempo. En las dos ilustraciones que les he dado, la mujer y el joven podrían haber rechazado la oferta. El joven podría haberle devuelto los dólares al policía y decir, no quiero tu caridad. La mujer podría haberle dicho lo mismo al juez y romper el cheque. Y si hubieran hecho eso, entonces la justicia habría tenido que seguir su curso y ambos habrían sido castigados. ¿Ven qué simple que es? Dios dice, te lo ofrezco. No importa qué tan malvado crees que has sido o lo bueno que crees que eres. Te quedaste corto. Te convoco un día en mi corte. Pero porque Cristo ha muerto y pagó la pena por los pecados del mundo entero, te ofrezco mi justicia para que cumplas mis demandas en Cristo. Es gratis. Es mi gracia. Es un regalo. Voy a tomar tu caso ahora y te voy a justificar. Romperé tus cadenas de la esclavitud del pecado y te voy a redimir. Te daré una propiciación, un propiciatorio, donde la contaminación de tu pecado pueda ser limpiada por completo con la sangre de mi Hijo. ¿Lo aceptarás? Ahora podrán ver que Dios nunca podía tener perdón sin que la sangre de Jesús fuera derramada. No habría sido justo dejarnos libres. Podría haber sido misericordia, pero no hubiera sido justo. Ahora se ha demostrado que Dios es perfecto. Ahora, en este momento, dice Pablo, se ha demostrado que es justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Podría haber algo más maravilloso, más simple, más lógico o más claro? Sin embargo, la tragedia es que miles todavía dicen, no quiero tu caridad, no quiero tu perdón, seré lo suficientemente bueno yo mismo, trabajaré en mi propio pasaje al cielo. Bueno, haré esto, aquello y lo otro. La tragedia es que se rechaza tal oferta. La justicia debe seguir su curso y un día estarán ante su creador y su juez. Dios es nuestro creador. Todo el mundo lo sabe. Y deberían adorarlo como creador y agradecerle como tal. Dios es nuestro juez. Todos deberían saber que hay una diferencia entre el bien y el mal y que Dios debe castigarnos por hacer el mal. Pero Dios es nuestro Salvador y queremos que todos sepan eso también y que sepan que Él ha recibido ahora, en el tiempo presente, debido a Jesús y su muerte, todo lo que el peor hombre de la tierra podría necesitar para ser absolutamente justo ante los ojos de Dios. Esas son buenas noticias. Ese es el evangelio que debemos predicar. Que Billy Graham va a predicar esta semana. Que oro a Dios que toda iglesia y predicador en la tierra debería predicar, y que es el único poder de Dios y la salvación para todo aquel que cree. Oremos. Dios nuestro Padre Celestial, te alabamos porque Él es nuestro Creador. Te reverenciamos porque Él es nuestro juez. Pero te amamos porque eres nuestro Salvador. Te damos gracias que incluso en el Antiguo Testamento lo llamado Dios justo y Salvador, como aquel que es justo y tiene salvación. Y estamos asombrados de la forma en que has superado el problema de cómo llevar a pecadores culpables como nosotros a tu mismo cielo. Señor, te damos gracias que en Jesucristo y por su muerte tenemos todo lo que necesitamos. Concédenos que todos aquí esta mañana se den cuenta de que esto puede hacernos creer que podemos aceptar la gracia gratuita, el don que les ofreces. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.